quiero hacer varias aclaraciones durante la conversación y por favor que ustedes con total confianza me interrumpan cada vez que vaya diciendo algo. ¿Por qué? Porque hay temas, si uno habla de arqueología, de medicina, uno sabe bien quién es el profesional a cargo, pero cuando habla de medio ambiente, de conservación, ahí todos podemos hacer eso. No hay un especialista, no hay una profesión. Y eso hace que algunos conceptos como sostenibilidad o sustentabilidad se mezclen y se entiendan de distintas formas. Para un abogado, sostenible y sustentable son cosas radicalmente distintas. En cambio, en el Ministerio de Medio Ambiente se habla libremente de una o de otra, como si fuesen lo mismo. Entonces hay que tener algunos cuidados y me interesa en esta presentación manejarlo. De hecho, proponer como título generar desarrollo y conservación desde la minería hace que a mucha gente se le genere un problema, y aquí quiero ser por supuesto muy respetuoso con todos ustedes que son especialistas en minería, porque en esta lámina cuando vemos ahí una actividad minera y al lado lo contrastamos con todas aquellas cosas que obtenemos de la minería, desde el computador que estamos usando en este momento, las amalgamas de los dientes, los lentes, el celular, las calles, la construcción de nuestras casas, o sea, sin minería viviríamos en casas de madera y cuero, pero para todos aquellos cuya profesión está lejos de la minería, solo se quedan con la imagen de el hoyo. Ahí había un cerro que lo destruyeron, o sea, esa imagen. Entonces, resulta interesante cuando uno ve organizaciones como OLCA, que es la organización de esta para conflictos ambientales en Latinoamérica, que asesora a UNESCO, asesora a CEPAL. Siempre las primeras páginas de los conflictos en Latinoamérica son la minería. O cuando Naciones Unidas hizo un estudio a través de Oxfam, que es una ONG británica muy seria, ¿qué percibe la gente como daño ambiental en el mundo? Apreció en primer lugar la guerra, por supuesto, como el mayor daño, pero luego venía la minería. Y lo que yo soy biólogo, entonces cuando yo veo esa imagen, claro, digo, ahí había un ecosistema, pero en un suelo arado en el campo por la actividad agrícola, también había un ecosistema, que también lo sacamos para poner plantas, hortalizas. Cuando veo una plantación de pino, también había un ecosistema que lo sacamos. Aquellos que hemos estado en la Patagonia, en Magallanes, por ejemplo, todos los magallánicos hablan de la estepa magallánica, ese enorme campo con ovejitas. Eso es un bosque que fue quemado para poner ovejas. Entonces, toda la actividad humana genera un impacto. Y de nuestra ciudad, digamos, Santiago, ocupa los mejores suelos fértiles del país. Entonces, el tema es cómo compenso aquello que estoy impactando y cómo cambio esa imagen. La, la, como, a mí me sorprende ver gente que el otro día un foro que participaba justamente de conflicto y salió el tema de la minería. Yo le decía, pero el celular con el cual estás hablando, sus metales vinieron de la minería. Entonces, es una actividad que sí puede trabajar, no en forma sustentable, porque el recurso que se explota no se regenera a la velocidad humana, pero sí en forma responsable y generar, hacerse cargo de sus impactos, externalidades negativas, multiplicarlas positivas. Dicho esto, quiero traer a la mesa este cambio que ha habido desde los últimos años, desde el 1968, cuando se juntó el grupo de Roma a discutir que algo le pasaba al medio ambiente y al clima. Luego vino la cumbre de Río, el acuerdo de Bali, el acuerdo de Kioto, el acuerdo de París, etcétera, y todo terminó con los objetivos del milenio. Y sin embargo, si bien tuvieron éxito en algunas medidas, en nuestro país fue exitoso en la medida que se creó una institucionalidad ambiental, una superintendencia, un servicio de evaluación ambiental, tribunales ambientales. De hecho, en el grupo acá hay un ex ministro del primer tribunal ambiental, el señor Guevara, a quien tuve el gusto de conocer, pero fracasaron en la medida de las acciones. ¿Por qué? Porque para el ciudadano común y corriente, que los presidentes firmen un protocolo y se den la mano en París, qué bien por ellos. Pero el ciudadano va a seguir, el que barre y quema las hojas lo va a seguir haciendo, el que bota los residuos de un río lo va a seguir haciendo, no va a haber ningún cambio.
Entonces aparecen los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos que incluyen casi cualquier actividad humana. O sea, lo que se nos ocurra está ahí, excepto le faltó el ciclo completo del agua. Eso no está en los ODS, ¿ya? Pero el uso eficiente hídrico sí. Entonces es una invitación a todos y los ODS están abiertos desde los gobiernos hasta las personas, sin pasar uno por el otro. O sea, yo como comunidad puedo directamente trabajar con Naciones Unidas en uno de estos objetivos, por ejemplo, ciudades sostenibles, sin tener que pedir un permiso al gobierno local ni nada. Y Naciones Unidas me asesora a través de sus departamentos profesionales, documentación, etcétera. Entonces, muchas de las acciones de los ODS están vinculadas a la actividad productiva, y en este caso a la actividad minera, ¿ya? Ahora, antiguamente estábamos siempre acostumbrados a ver ese triangulito formado por tres grandes ámbitos de la productividad, del desarrollo, del crecimiento de un país: el ámbito ambiental, el ámbito social, el ámbito económico. Hoy día los ODS transforman esa figura y buscan generar prosperidad, que es un concepto mucho más ambicioso, mucho más grande, que busca generar el bien sin que tenga que ser igualdad, sino que equidad para todos, trabajar por el planeta, las personas, pero agrega dos cosas muy interesantes, que es promover la paz y la cooperación, porque claramente para mitigar acciones, efectos del cambio climático, que es mucho más potente que adaptarse. Adaptarse significa llegar en segundo lugar, ponerse ahí a lo que ya está. La idea es mitigar, es avanzar. La cooperación es fundamental. Una sola actividad empresarial, una sola comunidad, un solo gobierno, solo no va a poder avanzar en esto. Y eso Naciones Unidas lo planteó muy claramente, y actualmente UNESCO, y eso es lo que quiero comentarles hoy, transforma este tema para que toda actividad productiva sea un motor de desarrollo para las nuevas energías, para los nuevos mercados verdes, para la nueva forma de alianza entre las personas. Ahora, para poder avanzar, no puedo no hacer mención a esto. Nuestra normativa, nosotros participamos del Tratado de Viena. Hay muchos principios jurídicos que son muy interesantes de entender. La mayoría de la gente se queda en los reglamentos o en las leyes, pero cuando uno comprende los principios jurídicos detrás de una ley, entiende el por qué y el para qué se creó. Y nuestra normativa, principalmente en temas de tratados internacionales, tiene tres principios que básicamente apuntan a lo mismo. Lo que uno se compromete debe cumplir. Y si uno firmó y se comprometió con un tratado internacional, debe cumplirlo tal y como está, no adaptarlo. En nuestro país tenemos una mala costumbre de firmar un tratado internacional, y hay muchos ejemplos de ello, y adaptarlo, chilenizarlo. Y al chilenizarlo, perdemos. Ya no es el mismo tratado, por lo tanto se nos cierran puertas para postular a fondos, postular a capacitación, giras tecnológicas y opciones. De hecho, el tema que les estoy presentando sobre la reserva de biosfera fue creado, incorporado a nuestra normativa como tratado internacional el año 74. Hasta el día de hoy, 43 años después, 45, 46 años después, nunca se ha puesto en marcha. Así de simple, es una oportunidad que está ahí. Argentina lo aprovecha en una forma increíble. Nosotros tenemos esta enorme oportunidad y la dejamos detenida. Ahora, ¿qué son las reservas de biosfera? Como plantea Naciones Unidas, son un modelo de economía verde. Eso lo planteó este mes UNESCO. Modificó su lenguaje y dijo que son un modelo, un punto para aplicar todos los conceptos vinculados a la economía verde. Son lugares de aprendizaje. Se crearon como un programa científico para crear bases y antecedentes sólidos para promover el desarrollo y comprender que el hombre debe estar en mancomunión con la naturaleza. Muchas actividades requieren extraer productos de la naturaleza, pero pueden estar en armonía. Chile ya en el año 74 le entregó a CONICYT en forma provisoria crear un comité MAP, Comité Hombre y Biosfera. Se creó,
pero nunca funcionó, nunca se reunió hasta el día de hoy. Más adelante, el año 85, se creó el marco estatutario, que es como el reglamento de cómo aplicar este protocolo de la reserva de biosfera que designa UNESCO, los países solo la proponen, que es muy preciso, es muy complejo, ¿ah? Y requiere la participación de muchos actores. Necesariamente presentan un enfoque multidisciplinario, ¿ya? Y están hechos para prevenir conflictos, para superar conflictos, no para buscar culpables. Si hay una zona afectada por algo, por la presencia de un químico en el suelo, por una tala de bosque, por un químico usado en la agricultura, da lo mismo, la idea es solucionarlo y no buscar responsables del tema, sino que avanzar. Y actualmente, este mismo mes, UNESCO señaló que uno de los mejores modelos del mundo para aplicar los objetivos de desarrollo sostenible son precisamente las reservas de la biosfera. Ahora, ahí está. Cambió la pantalla, ¿no? Estamos en la página de... Juan, Ya, la ya. pantalla tiene algún mono raro. Hay por lo menos a mí me aparece un cuadrado de Sí, eso. Por favor, alejar esta ventana de sí. Ahí hay una aplicación cuestión compartida, dice. rara. Yo pensé que lo habían puesto ustedes. A mí No, también me no. apareció. Eso parece que sí, yo me molesta. Porque Ahí ahí desapareció, ahí nos se Ahí fue. tapa apareció. lo de todo. Ya. Excelente Yo detalle. pensé que lo había apretado Ahí se algo. fue. Ya, No, estamos, ya. Bueno, ¿cómo opera la reserva de la biosfera? Y entendiendo sus tres pilares, van a entender el por qué es una oportunidad desde la minería. Una reserva de la biosfera no es un área de protección como nosotros conocemos actualmente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los parques y las reservas nacionales, que siguen un modelo creado en Estados Unidos, en particular en Yellowstone, donde el modelo son grandes territorios, donde no se toca nada, no se hace nada. Eso es un parque nacional. En una reserva se aplican algunas técnicas de reforestación, alguna cosa así, pero en un parque nacional no se toca. Una reserva de biosfera, al contrario, lo primero que debe hacer es fomentar el desarrollo económico. Tiene que haber un crecimiento económico en ese lugar. Tiene que haber desarrollo cultural y desarrollo social. Si no se cumple eso, simplemente no está funcionando la reserva de la biosfera. Segundo, debe promover la conservación. Conservación vista desde el punto de usar un recurso y mantenerlo en el tiempo, no de no tocar. Entonces, tiene que conservarse el patrimonio cultural, histórico, natural. Y si natural significa cortar árboles, bueno, se repondrá con más árboles. Sacar los animales de una zona, porque se va a explotar, por ejemplo, bueno, se trasladan a otra. Se pone un centro de reproducción de fauna. Se hace algo, pero no es no tocar. Tercero, y este es el más interesante en cuanto a la acción, que es el apoyo logístico. Una reserva biosfera debe promover la educación, aplicar herramientas sectoriales, etc. Pero hay un principio jurídico aquí muy bueno detrás de esto. Nuestro país opera, como no somos un Estado federado, opera todas las leyes en todo el país exactamente igual. Entonces, hay Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que debe velar por los bosques con el decreto 701, que lo hace muy bien en la zona sur. Pero ¿qué hace el decreto 701 en la segunda región? Por ejemplo, Antofagasta, en Atacama. No tenemos esos bosques. Y tienen un problema de cómo aplicar una ley sobre un ecosistema, sobre un ambiente donde no aplica. Lo mismo pasa con otras normativas en la zona sur o en la zona costera. Una reserva de la biosfera, y así lo señala el Tratado Internacional, permite hacer exenciones. Por ejemplo, actualmente, y ustedes pueden saber mucho mejor que yo, cuando se ponen las plantas fotovoltaicas, deben estar a no más de tantos kilómetros de una subestación. En una reserva de biosfera podrían haber exenciones para modificar esas distancias, para modificar las restricciones que se ponen para poner una planta desalinizadora de agua de mar, para poner sistemas geotérmicos. Para cualquiera de las innovaciones, la investigación que se desarrolla en el país y que requieren plazos, requieren distintas acciones, se podrían hacer más rápido, más efectivo dentro de una reserva. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en reservas de biosfera en España, en Venezuela, en Paraguay, y siempre dentro de la reserva se generan esas exenciones.
se pueden modificar leyes para aplicarlas en el lugar. Por ejemplo, en los proyectos educativos educacionales de los colegios, meter alguna asignatura que tenga que ver con la explotación minera, para formar posteriormente chicos como topógrafos, como geólogos, geomensores, qué sé yo, todas las profesiones u oficios vinculadas a la actividad minera. Se podría perfectamente. Y no tendría que pasar por los 2-3 años de permiso que requiere un colegio para modificar su proyecto educativo. Esto se podría hacer en forma expedita. En el mundo hay más de 700 reservas de biosfera. Europa tiene muchísimas, algunas muy pequeñas, otras muy grandes. Se crearon este último año 129, y lo más interesante es que de las 129, varias fueron, siguiendo lo que yo les estoy plantando, de la mano de la minería. Luxemburgo dio un ejemplo creando una reserva de biosfera en una zona muy modificada por la actividad minera, donde actualmente hay minería, y fue nombrada reserva de la biosfera. Japón hizo exactamente lo mismo. Desde una minera nombraron una reserva de la biosfera. ¿Qué tiene que tener? Ecosistemas que sean interesantes para fines científicos. Tiene que tener importancia para la conservación del patrimonio cultural, natural, la transhumancia de los pueblos originarios, qué sé yo. Tiene que haber métodos de desarrollo sustentable, es decir, aprovechar la innovación, las nuevas tecnologías, la energía verde, hidrógeno y todos esos nuevos avances, y dimensiones adecuadas para lo que se está presentando. Ahora, ¿cómo operan? Y esto es fundamental, y por eso, esta es la razón por la cual en Chile no han funcionado. Primero, las reservas de la biosfera tienen una zona núcleo, que es el área de mayor protección. En Chile, las 10 reservas son parques nacionales, ¿ya? Que por supuesto no se toca nada. En torno a esa zona núcleo existe una zona de amortiguación, donde las actividades que en ella se desarrollan están vinculadas a lo que hay dentro de la zona núcleo. Pensemos que un animal que esté dentro del área protegida no sabe que hay un límite y va a salir. Bueno, las zonas de afuera están vinculadas, la educación, el desarrollo, lo que ocurra a la conservación de esta zona, pero sin dejar de hacer sus propias actividades. Y todo esto está rodeado por una zona de transición, donde se desarrollan todas las actividades humanas, cualquiera. Usualmente en las reservas del mundo lo que se hacía era actividades turísticas, ecoturismo y cosas así. Actualmente se están poniendo actividades industriales. De hecho, pueden haber ciudades. Asturias está completamente dentro de la reserva de la biosfera. Y toda la ciudad funciona en base al desarrollo generado por la reserva. Y estas reservas son dinámicas. Por ejemplo, se pueden habilitar la protección de un río en una época del año, cuando haya, por ejemplo, la migración de algunos peces o alguna festividad religiosa. Y se pueden unir a otras zonas protegidas. Son dinámicas. Nuestros parques nacionales son rígidos, no se mueven. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del parque, la reserva Las Chinchillas en Aucó. Se creó para proteger las chinchillas, que era la última colonia de chinchillas que quedaba. Esas chinchillas actualmente viven a más de 10 kilómetros fuera de la reserva, porque nadie les dijo que no tenían que salirse. Entonces la reserva existe para una finalidad que no cumple, ¿ya? Una reserva de biosfera se puede modificar sus límites todos los años. Ahora, ¿por qué otra restricción para que en nuestro país funcionen bien las reservas? Tienen que tener un plan de manejo a 3, a 5 y 15 años. 3 y 5, porque en general los gobiernos en Latinoamérica duran de 4 a 6 años. Con eso el plan incorpora la gestión del gobierno de turno. Y 15, para poder trascender, porque esto está en manos de Naciones Unidas, de UNESCO. Entonces, trascender al gobierno de turno. La única área protegida en Chile que tiene un plan de manejo es la Reserva Clarillo, que es un plan del año 89, y tiene el mismo plan hasta el día de hoy sin que nunca haya sido modificado. No hemos sido capaces de modificar los planes para nuestras propias reservas nacionales. Nunca hemos creado un plan para una reserva de la biosfera. Esta es una oportunidad interesante, porque se genera a largo plazo las acciones que se van a ejecutar. Ahora, ¿qué es lo que fue la propuesta? Que yo la conversé con el equipo jurídico del Ministerio de Minería actual
y el Ministerio de Minería del gobierno anterior. Ellos lo expusieron a su departamento jurídico y vieron que efectivamente había una oportunidad. No se realizó porque vino el estallido social, luego la pandemia, pero fue aprobado por el departamento jurídico del Ministerio de Minería. Es aprovechar las zonas de interés científico para efectos mineros. Zonas que se crearon en el año 63, cuando se instaló un observatorio en el norte, y como una forma de apoyar la alianza que tenía la Universidad de Chile con este centro astrofísico, reduciendo los impuestos que pagaban. Ese fue el origen. Y luego se han ido nombrando más zonas de interés científico para fines mineros. El problema es que tienen mala fama. ¿Por qué? Porque en los últimos 4 gobiernos han sido desafectadas áreas protegidas, nombrándole zona de interés minero para permitir alguna actividad minera. Entonces la comunidad dice, pucha, si se creó este parque para proteger una formación boscosa, ¿por qué después la desafectan? Entonces, lamentablemente están consideradas como que no se han usado en la forma correcta. ¿Cuál es la oportunidad? El Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2006, hizo un estudio donde establece que el propio decreto que crea un área de interés minero designa quien lo administra. Entonces, perfectamente se podría crear en el mismo decreto un equipo de trabajo que sea el equipo que proponga la creación de una reserva de la biosfera desde el Ministerio de Minería. Así lo señala la ley. O sea, hay una oportunidad de administración de un área protegida desde el Ministerio de Minería. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta a alguien? Porque son varios conceptos. No se entienden, profesor, yo creo que se entienden bien. Estupendo. No, y además de que queda claro de que de repente ahí hay una ventana que te da más flexibilidad, que no se está usando. Absoluta. Ahora, ¿cómo aplicamos los 3 principios de una reserva de la biosfera? La conservación, el desarrollo y el apoyo logístico, sin tener que modificar nuestras leyes. ¿Cómo los chilenizamos en forma rápida para poder trabajar de inmediato y en un breve plazo tener estos expedientes? La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece casi todas las acciones que repercuten en el territorio pasan por la municipalidad. Pero hay 6 en particular que son el dolor de cabeza de todos los alcaldes, porque los alcaldes, para la participación ciudadana, la educación, los residuos, la energía, el agua y la biomasa, tienen el 8% del presupuesto y el 92% lo tiene el gobierno central. Por ejemplo, en educación, el municipio es el administrador de los colegios, con un 8% y un departamento DAEM con unas 10-15 personas, frente al Ministerio de Educación, con un ejército de funcionarios y el 92% del presupuesto. Lo mismo pasa en energía, en participación, en manejo de residuos. Entonces, los alcaldes les cuesta mucho desarrollar estos temas. Y cuando uno revisa muchos estudios que se han hecho, por qué es exitoso o no un municipio, siempre pasa por lo mismo. ¿En qué grado un municipio cumplió estos 6 ejes? Una ordenanza que tenga que ver con impuestos, muy poca gente la siente o la ve, solo aquellos que pagan el impuesto. En cambio, si el municipio pone árboles o saca los árboles, cambia las luminarias, mejora la iluminación, mejora el nivel, la categoría de los colegios, permite la comunicación entre las comunidades, eso se siente. Y eso habla del éxito de un alcalde que avance o no avance. Cuando yo hice la maestría en gestión de reservas de biosfera, este fue un modelo que tomé. Entonces mi pregunta fue, si en estos 6 ejes yo opero en una reserva de biosfera, que no importa en qué parte de Chile esté, siempre va a estar dentro del territorio de una o más municipalidades, y desde aquí modifico. Entonces, en cada uno de esos ejes, ahí están los 6, hago las acciones. Por ejemplo, programas de eficiencia energética, captación de energía, de agua, desalinización, purificación, tratamiento de agua, incremento del arbolado, producción agrícola, alta producción agrícola, por ejemplo, en vivero hidropónico, manejo integral de los residuos, incluso con captación de los metales pesados del suelo, etcétera, voy a estar dando cumplimiento a la ley municipal, a nuestras leyes, pero también cumplimiento a lo que pide UNESCO.
y podría ejecutar las acciones de UNESCO aprovechando esta normativa, sin tener que crear leyes aparte ni hacer nada que a la gente le parezca extraño. Simplemente acelero los procesos que se desarrollan en el territorio. Entonces, cuando conversamos hace 2 gobiernos, y en estos gobiernos, con el Ministerio de Minería, la posibilidad de crear una de estas reservas, le manifestamos lo siguiente. Hagamos un ejemplo, en la región de Antofagasta. En la región de Antofagasta, desierto de Atacama, zona seca, área difícil, ecosistema muy frágil el desierto, donde la Universidad de Antofagasta, quien participa de este proyecto hasta el día de hoy, tiene muchos estudios. Pueden identificar perfectamente muchas quebradas donde hay nidificación de gaviotas. A la gente le sorprende esto, pero en el norte no hay árboles y las gaviotas no se paran arriba de los árboles. ¿Dónde nidifican? En las quebradas 80, 100, 150 kilómetros tierra adentro. Las quebradas eran zonas de paso de los pueblos originarios. Son zonas donde se ocultan los guanacos o los zorros. Y son usualmente zonas donde no hay mucha actividad industrial por los riesgos de la remoción en masa, los flujos de agua por los inviernos bolivianos, etc. Entonces, algunas de estas quebradas podrían nombrarse zona de interés minero, interés científico para interés minero. En torno a ella, crear la zona de amortiguación y la zona de transición con participación directa de las mineras que estén en la zona. ¿Cómo haríamos el cumplimiento de los estándares ambientales internacionales desde la mirada chilena? Con los acuerdos de producción limpia. Ya, en el equipo que formé de profesionales y que están siempre a disposición para hacer esto, está, por ejemplo, el director de producción limpia de la región de Biobío, que ha sido el único en Chile que ha pasado 2 gobiernos continuados, Bachelet-Piñera, porque ha sido el primero en Chile con los mejores resultados. 8 años de gestión y en los 8 años el primer lugar en el país. Perfectamente podemos aplicar la metodología del acuerdo de producción limpio, que es básicamente los acuerdos de la ISO 14000, para estar en los estándares UNESCO. La línea base patrimonial, territorio, flora, fauna, etcétera, existe, y lo que no rápidamente se puede construir está en las bases de datos, están disponibles a través de CONADI, museos, Museo de Historia Natural, universidades, etcétera, la propia Universidad de Antofagasta. Y se puede generar en un plazo de 8 meses el documento con los proyectos a 3, 5 y 15 años que pide UNESCO. La reserva más rápida que Chile creó demoró 7 años en reunir esa información. Hoy en día, con el equipo de profesionales que nombramos, entre los cuales está Jorge Molina, a quien invité y está en la reunión hoy, podemos armar este documento en 8 meses. 8 meses para que se presente a UNESCO y se cree una nueva reserva de biosfera, como lo hizo Europa, Luxemburgo, como lo está haciendo África y como lo hizo Japón, desde la minería. Sábana llena de texto, para no marearse, pero es el plan de gestión. Se trabaja con la comunidad, se incluye la gestión territorial local de las empresas privadas, un diagnóstico, un seguimiento, y se abordan los 6 ejes: participación, eficiencia energética, hídrica, biomasa, manejo integral de residuos, y se solicita el nombramiento de reserva de biosfera con una proyección mínima a 15 años. Si logramos hacer eso, estamos dando cumplimiento de partida a 8 de los objetivos de desarrollo sostenible, 3 de los cuales vinculados a la prosperidad, a la infraestructura, a la industria, a la energía, a la creación de alianzas, etc. Cosas que se han hablado en este grupo y que se podrían aplicar en esta zona. Vivero hidropónico, como tiene Almería. Vivero hidropónico que en 2.000 metros cuadrados de vivero producen más de 6 toneladas de alimento sano al año. Podría ser un jardín para toda la zona norte de abastecimiento de hortalizas. Se puede hacer aforestación. Aforestación, hay la diferencia para entender el concepto. Reforestación es cuando yo planto donde habían árboles, los saqué y los vuelvo a plantar. Aforestación es plantar donde no habían árboles. En el norte perfectamente se puede plantar con chañar, un árbol que da un fruto muy apetecido, de gran poder calorífico, y un árbol de rápido crecimiento a las condiciones desérticas.
eso entra perfectamente en el mercado de carbón si son más de 50.000 árboles. Se protegería las quebradas para que no ocurran los aluviones, como ocurrió en Copiapó y toda esa zona, por una deforestación excesiva por el uso de cabras en la zona alta de los cerros. Podría haber fitorremediación de los relaves y las zonas cercanas a los poblados. Captura de arsénico, con la tecnología que fue presentada tiempo atrás de la empresa francesa, y aplicación de nueva energía. Quiero hacer una pausa para ver si hay alguna consulta, alguien quiere aportar algo, porque como digo, eso es harta información antes de avanzar con un par de láminas. A lo mejor podrías matizar contando, porque tú has tenido esto, lo has conversado con algunos alcaldes de municipalidades, con algunas mineras. Sí. A lo mejor podrías matizarlo mientras tanto, porque no sea tan pesado el tema. Cuéntanos de eso. Ya. A ver, esto yo, como digo, lo presenté, esta idea, hace 2 gobiernos. En realidad, a los últimos 3 gobiernos le he hecho esta propuesta. Ha habido yo soy biólogo, entonces al presentarlo como biólogo me han dicho, pero usted no es minero, ¿usted cómo habla de minería? Entonces, bueno, me asocié con gente experta en minería, en particular, por ejemplo, Jorge Molina, como digo que yo lo invité, un amigo, él ha sido experto nombrado por Naciones Unidas como representante para la minería, es profesor de ingeniería en mina, fue una de las personas que participamos junto a 2 premios Nobel dando algunas conferencias por el tema del cambio climático, e invité a un grupo de personas a sumarse a esta iniciativa. Hemos planteado al alcalde de Calama, por ejemplo, que lamentablemente no salió reelecto el mismo alcalde y tenía toda la municipalidad a disposición para poder hacerlo. En la zona norte, en Calama en particular, conversamos con varias mineras de la zona, en que al principio les parecía extraño, un tema por supuesto que no tenían por qué conocer. Biólogo suena como ecologista, capaz que venga a ser problema, no es el caso, pero hace una propuesta que ha sido muy bien recibida. Llevé la propuesta a Paraguay. En Paraguay, el Gran Chaco, que es la gran reserva de la biosfera que tiene Paraguay, que es gigante, no funcionaba, igual que la chilena. Aplicamos esta metodología, al cabo de un año estaba funcionando. Que es un paréntesis, una reserva funcionando con un plan de manejo recibe todos los años 2 millones de euros para ejecutar las acciones que propuso. Chile nunca recibió la plata, Paraguay la está recibiendo, Argentina la recibe en sus 12 reservas de biosfera, Perú, Bolivia, todos los países reciben esos dineros, Chile no. Entonces la iniciativa está, con la Universidad de Antofagasta desarrollamos el proyecto para la forestación con chañar, con todos los estudios habidos por haber. Y ahí está esperando el constituir un grupo en que diga, pongamos en marcha este tema. Okay. Ahora, ¿sí? No, sí. También que teníamos 2 preguntas más, entonces pensaba que habías terminado, perdón, dale. No, dígame, ¿qué pregunta? Erwin Plet. Don Erwin Plet. ¿Qué tal, Juan? Muy entretenido lo que tenemos hasta ahora. Pero habías puesto, me quedé colgado en una slide del principio, en que pusiste economía sostenible. Y yo tengo mi problema con la palabra sostenible. Sí, todo se puede sostener, pero con plata. La pregunta es: ¿dónde está la parte sustentable? A ver si nos aclaras ese concepto, Juan, porque siempre se debate. Yo entiendo que es una mala traducción del sustainability en inglés. Le decimos sostenible. Todo se puede sostener hasta que se caiga. Cuéntame un poquito de eso, Juan. Excelente pregunta. Mira, yo soy perito judicial nombrado por la Corte Suprema hace 26 años y he aprendido que las palabras deben ser usadas de forma muy precisa, si no los tribunales se da vuelta a todo. Bueno, sustentable, efectivamente, como tú dices, es una mala traducción. En el lenguaje español no existe la palabra sustentable. La palabra es sostenible, que se sostiene, pero el cómo. Entonces, un parque es sostenible porque yo le pago a una empresa de parques que lo riega, poda los árboles, barre las hojas y se mantiene. Pero si yo dejo de enviar a esa empresa, este parque se seca. Es el concepto básicamente de sostenible en nuestra legislación. En nuestra legislación se usa sustentable cuando quiero hablar de un sistema que se mantiene solo, como por ejemplo un ecosistema. En un cerro nadie lo riega, los árboles solo crecen, solo fructifican, se reproducen, se mantiene solito. Hago un programa sustentable para una comunidad
cuando les enseño, por ejemplo, algo, les enseño a producir telares y ellos aprenden y hacen telares y producen sus ponchos y los venden y con eso se financian. Se mantienen solos, sin que nadie les inyecte recursos. Eso es sustentable de acuerdo a nuestras normativas. Sostenible es cuando yo con un fondo todos los años les voy dando recursos para que se mantenga el proyecto en el tiempo. Así lo han establecido los tribunales para nuestro país. Sostenible cuando requiere una fuerza externa para mantenerse, sustentable cuando se mantiene por sí mismo. El problema es que en la propia legislación luego se han mezclado estos conceptos. La ley de áreas protegidas, que lleva muchos años, está que sale, efectivamente los cambia, los mezcla. Y eso hace que genere muchos conflictos. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas hizo una modificación a los acuerdos que tenía, al acuerdo de Kioto, de París, etc., donde para todos los países hoy en día se usa sostenible. Y significa que usamos recursos y estos se mantienen en el tiempo para las nuevas generaciones. Y el propio proyecto debe aclarar si tendrán que incorporar recursos externos o se autodesarrollan. ¿Ya? Pero la palabra sustentable, Naciones Unidas simplemente la descartó. El concepto actual debiese ser sostenible, que es garantizar para las futuras generaciones el aprovechamiento del recurso que hoy en día estamos ocupando. Entonces la palabra sustentable lo que pasa es que fue muy mal empleada porque habían proyectos, por ejemplo, me tocó ver proyectos en el sur forestales, donde destruían 800 hectáreas de bosque nativo, pero lo hacían sustentable porque le regalaban 50 computadores a un colegio y todos los años le mantenían los computadores. Eso no es sustentabilidad. No puede estar cambiando moneda, pagando árboles con computadores. Entonces la jurisprudencia nuestra, los tribunales nuestros, se acogieron a este pronunciamiento de Naciones Unidas, de un en particular, en que la palabra es sostenible, ya no sustentable. Y la reserva de Biosfera buscan eso, que se generen proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Como decía en la lámina anterior, es que ahí, entonces por ejemplo, tú usaste ahí la palabra economía sostenible, Juan. Entonces exacto. mi pregunta es si, por ejemplo, nuestra agencia de sostenibilidad energética es porque le estamos pasando plata o están haciendo algo autosustentable. Esa es mi pregunta, concretamente, ¿en qué estamos? Para En el lenguaje chileno. entenderlo en chileno tendría que ser autosustentable. Que todo proyecto que se desarrolle dentro de la reserva. ¿Sí? ¿Alguien? Lo que pasa es que Jorge Morila. Jorge. Acá hay un tema que, es verdad, hay mucha confusión, ¿eh? Pero precisamente lo que es la palabra desarrollo sostenible es una definición que es del año 87, 88, que es del informe de una comisión de la Nación Unida que precisamente habla de que el desarrollo sostenible, es aquel desarrollo que precisamente no pone en riesgo la calidad de vida de las futuras generaciones. Y en todo eso se desarrolla una serie de definiciones precisamente, o sea, dentro de lo que está planteando Juan precisamente es de las herramientas que existe para poder hacer como el intercambio social, se podría decir, para ayudar a eso, con todas las políticas de día que hay de descarbonación y uso de energía, ¿ya? El tema es que acá, evidentemente, a otros niveles empezaron a dar diferentes interpretaciones, una serie de cosas, porque en realidad, y en términos bien mineros, si pensamos bien, la industria minera es una empresa que no tiene un recurso que se regenera a escala humana, se regenera a escala geológica. Entonces, precisamente, muchas empresas hablan de la sustentabilidad cuando precisamente tienen un recurso que no se va a regenerar. No es como una empresa forestal que tarde o temprano, haciendo un método de explotación forestal, va a llegar a hacer el circuito de que cuando ya termina de talar uno, vuelve al otro y ya está crecido el otro y lo puede empezar a... O sea, en ese sentido existe bastante interpretación, ¿eh? Pero la definición de desarrollo sostenible es la que hizo la Convención Brundtland en el año 88. Entonces, económicamente ya son términos, pero en términos ambientales, este tipo de proyectos colaboran, se puede decir, porque después de todos los acuerdos que existen en el futuro, partiendo, no sé, del año 72, del primer acuerdo, el primer informe que aparece en Estocolmo, tenemos que en el fondo conocen un poco que hay un deterioro ambiental respecto
por el desarrollo industrial, pero precisamente tampoco lo ven por el lado de que vamos a avanzar en la protección del medio ambiente, porque de hecho una de las observaciones principales es que ningún país debería negociar las condiciones ambientales, o sea que no fuera un ejemplo, una posibilidad de negociación, decir no te voy a comprar porque tú estás dañando el medio ambiente. Eso pasó en el año 72. Ahora nosotros si vemos el 2015 ya el tema ha cambiado bastante, pero el concepto de desarrollo sostenible, por ejemplo, todas las políticas que se están haciendo hoy día precisamente son precisamente protegiendo, se podría decir, la Tierra o el planeta para el futuro. Eso solamente. Entonces, okay. Continuando lo que dice Espérate, había otra pregunta que tenía un colega por ahí que para que no se pase, que era importante, uso el chat. Todos estos programas con aportes de dineros que vienen de afuera de la UNESCO, ¿deben ser estatalmente promovidos, gestionados, o se pueden gestionar directo? ¿Tú diste la impresión como que se estaban directos? Directo, exacto. Esa es la gracia, que una reserva de la biosfera la designa UNESCO, no el país anfitrión. El país anfitrión solo la tramita. Y luego toda la comunicación es directo con UNESCO, en este caso con la red Iberomap, que es donde se gestiona los intercambios tecnológicos, la visita a especialistas, formación de nuevos profesionales, formación a los funcionarios municipales que estén dentro de la reserva, a las personas designadas por las empresas que participen, y aportes directos. Se abre un montón de aportes que están cerrados en estos momentos. De hecho, en incorporación a la OCDE nos cerraron varios recursos. La Reserva de Biosfera permite abrir esos fondos. Ok, había otro colega que está ahí, que el Eduardo Berrío llegó súper tarde, nunca se inscribió, pero al final está dentro. Ya, don Eduardo Berrío, pregunte nomás. Hola, disculpa, lo que pasa es que estoy caminando, haciendo gimnasia. Mira, la pregunta es otra, que se me complicó con la intervención de las últimas dos personas. El modelo, entiendo que esto de la sustentación que puede dar la Comunidad, entiendo, Económica Europea o algún organismo a través de la UNESCO, no sé quién, ¿ya? Necesariamente tiene que ser a través de un país como Estado, o puede ser con un proyecto privado, eventualmente en un joint venture, por ejemplo, con una comunidad local, con un municipio. ¿Por qué lo pregunto? Lo pregunto porque sería interesante en la medida que el modelo no sea muy grande. O sea, la pregunta concreta, ¿cuál es el tamaño de la propuesta del colega que hace la presentación respecto a llamémosle inversión, hectáreas, aspecto alcanzado? Porque de verdad, si el proyecto es muy gigantesco, complica, porque obliga a una intervención del Estado del país. Esa es la pregunta concreta. Okay. Gracias. Ya, estupenda pregunta. A ver, y ahí viene justamente una de las cosas que Chile no ha hecho. Cada país que tiene reservas de biosfera debe crear un comité MAP, se llama, que es un comité de gestión de la reserva de la biosfera. Nuestro país quedó en manos de CONICYT, pero nunca se formó. ¿Qué han hecho varios países? En el caso de Argentina tienes un gran comité MAP que regula lo que pasa en todas las reservas de la biosfera. Hay otros países de la región como Brasil que tiene para cada reserva de biosfera su propio comité. En un caso estará integrado por el municipio local, más alguna empresa y una universidad. En otro lado estará por una ONG internacional que está presente en la zona haciendo estudios. O sea, se forma un comité específico por los actores importantes para poner en marcha el plan que están proponiendo. Ahora, respecto a las dimensiones, la reserva de la biosfera tiene que tener las dimensiones suficientes para aplicar el plan que yo estoy presentando. Por ejemplo, hay reservas de biosfera marina que son para proteger la migración de ballena. Tienen miles de kilómetros. Y hay otras reservas en Europa que son para proteger en Asturias, por ejemplo, hay el último relicto del bosque de no sé qué, que tienen como 30 hectáreas, porque son los últimos árboles que quedan de ese tipo. Lo importante es que sea, tenga lógica. Lo que yo estoy presentando, que voy a proponer, supongamos en el norte, vamos a proteger una quebrada por donde migra el guanaco.
y su migración son 200 kilómetros, va a tener que tener los 200 kilómetros. Pero si es una zona de nidificación, por ejemplo, de la gaviota garuma, que migra en media hectárea donde nidifica, tendré que proteger esa media hectárea. El éxito de la reserva de la biosfera no está solo en la zona núcleo, que es el área central que yo protejo, está en lo que pasa alrededor. Desarrollemos el ejemplo. Creamos un espacio de 2 hectáreas para proteger a una gaviota que nidifica ahí. En torno a ella, todas las actividades humanas, la municipalidad que esté en la zona, algún pueblito, una actividad de una minera, va a tener que tener sus actividades orientadas a la protección de esa zona, como lo hacen en Cerro Moreno, por ejemplo, en Antofagasta, la Fuerza Aérea. Dentro del área de Cerro Moreno, nidifica una gaviota, ¿no? un gaviotín. Los soldados ya no hacen ejercicio en esa zona, desviaron sus zonas de trote en la mañana, su zona de tiro la pusieron al otro lado. Entonces todo porque protegen esa zona del gaviotín. Ellos están actuando en conformidad a lo que están protegiendo. Sería lo mismo acá. Va a haber una actividad minera, los camiones, estoy inventando una idea, pasarán más lento cuando pasen cerca de esa zona, se crearán barreras de sonido para no molestar a estos pajaritos, se harán giras de los estudiantes para conocer y valorar estos pajaritos que están nidificando en la zona, ¿me entiendes? Se podrá hacer un museo fotográfico, estación de observación, entonces tiene que ser armónico. Ahora, para la segunda pregunta del señor Berríos, la reserva crea este comité, es el país anfitrión el que pide el permiso a UNESCO, en este caso el Ministerio de Minería, el que envía el informe a UNESCO a través de Relaciones Exteriores diciendo, señores, aquí va nuestra propuesta de nueva reserva de biosfera. Una vez que se aprueba, la reserva queda en manos de este comité de gestión, ya no se mete el gobierno, a menos que le hayamos metido en el comité de gestión. Por ejemplo, estuviese la Seremi de Energía y la Seremi de Medio Ambiente. Pero cuando uno hace la propuesta, dice al tiro, los recursos serán financiados por este propio comité, habrá un equipo de contabilidad, de tesorería, que se administrarán los fondos, y los fondos son para desarrollar aquella idea que propusimos en la reserva. Por ejemplo, mejorar los temas de producción limpia, reducir la carga de metales que trae un afluente en la zona, hacer un proyecto de aforestación para impedir los vientos, por ejemplo, que levantan polvo, como pasa cerca de Calama. O sea, el proyecto en sí va a tener que, todos los actores, decir en qué se comprometen. ¿Qué hace usted como persona, como empresa, como minería, como municipalidad, para esta reserva de la biosfera? ¿Cuál va a ser su compromiso? Y eso se le pone costo y queda dentro de lo que va a financiar la UNESCO una vez que le nombre. La UNESCO es la que mantiene, independiente a los fondos privados que se gestionen dentro del propio país, pero son platas propias, no se mete nadie. Chile una vez recibió una parte de esos 2 millones de euros, pero entró a la arca del Estado y la mandaron a proyectos ambientales en cualquier parte del país, menos a la reserva de la biosfera donde estaban destinados. Entonces UNESCO nunca más nos dio recursos. Entonces, la ventaja es que esta sería la primera reserva en Chile funcional, funcionando y desde la minería, lo cual es un ejemplo de que se puede hacer sustentabilidad. Y es lo que busca Naciones Unidas, demostrar que toda actividad humana puede estar en armonía con el entorno, ¿ya? Entonces, yo creo que le respondí ahí al señor Berríos. Y continuando lo que preguntaba Erwin, la idea es que todo proyecto que se haga adentro sea lo mejor posible. Al ser reserva biosfera, el país se compromete a facilitar las acciones. Por ejemplo, vamos a poner una planta desalinizadora. No significa que el permiso se nos va a dar así de una. Va a haber que hacer seguramente el estudio de impacto ambiental, entrar al sistema, pero se le va a dar mayor velocidad. Los servicios públicos van a apoyar esta iniciativa porque está en una reserva de la biosfera que sea de lo mejor posible. Se va a poner paneles solares, una planta eólica, geotérmica, lo que sea. La idea es que el gobierno se compromete a apoyar este nombramiento que entregó UNESCO, facilitando toda la tramitación y todo lo que se requiera para que la reserva sea exitosa. Y si es la primera en Chile que funciona, debiese en nuestro país trabajar en pos de ello. Entonces, esta tabla que está acá, a mí de nuevo me apareció un cuadradito encima. Yo sí. No sé por qué aparece. No sé, es tu computador, está claro. Pero
intento mover esto y no sé qué. Bueno. Pero lo tomaste delante, lo tomaste de una esquina y lo tiraste para afuera. Lo que saqué. No, ahora no. Bueno, Ahí hagamos como que no. Trata de Claro, tocar. si no muevo el mouse, como que voy a dejar el mouse quietito. Estás usando el mouse ya. Claro. Voy a dejar el mouse quieto para que desaparezca. Esta tabla está tomada de lo que Naciones Unidas, UNESCO, perdón, quiere en una reserva de biosfera, fusionado con las prioridades del gobierno, que son las mismas prioridades de los últimos 4 gobiernos. ¿Ya? Primero, promover la conservación, como dije, el desarrollo y el apoyo logístico, que es la función básica de una reserva de biosfera. Luego, como comunidad, entraríamos en esos 6 ejes, que es a la municipalidad o las municipalidades donde se instala esta reserva, apoyarles en esas 6 áreas, que son las más costosas y las más caras para toda municipalidad. Educación, participación, eficiencia hídrica energética, biomasa y manejo integral de residuos. ¿Y la salud? No, porque es un rol del gobierno, no de la municipalidad. La municipalidad mantiene el CEFAM, pero el deber, según la ley, es del Ministerio de Salud. Ok. Por eso, ¿no? Pero es muy buena la pregunta. A nivel internacional, tendríamos la primera reserva de biosfera funcionando y crearíamos un comité. Esto permitiría dar un ejemplo y que a las otras 10 reservas en Chile se creen comités. En Arica está cerca del Valle de Zapa, hay empresas agrícolas. Ellas podrían hacerse cargo en la zona. En la zona sur hay forestales junto a la reserva. Ellos podrían hacerse cargo de que tengan su plan de manejo. O sea, sería un ejemplo. Se abre la puerta a la red Iberomap. Esta es una ventana enorme, con mucho intercambio tecnológico, muchos fondos, posibilidades de capacitación, de posgrado en distintas universidades, pasantías. Yo tengo colegas que trabajan en la Reserva de Biosfera de Perú y Brasil. Están todo el año en curso, en capacitación, trayendo tecnología, sistema, el otro día me hablaba el peruano de captación de agua de la atmósfera para las zonas desérticas de Perú. O sea, tienen acceso a una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque están en el área de reserva de la biosfera. Ahora, en cuanto a las prioridades del gobierno, donde ahí está el crecimiento, seguridad, educación, salud y adultos mayores. Esta metodología que yo le he compartido hoy día, cuando yo volví el 2005 del curso en Naciones Unidas, se lo presenté a la ministra de Medio Ambiente de ese entonces, doña Analía Uriarte. Ella me dijo, bueno, apliquémoslo en algún lado. Yo le pedí que me apoyara para aplicarlo en la comuna de La Pintana. ¿Por qué? Porque la comuna de La Pintana era la más pobre de Chile en esos momentos. Entonces, para demostrar que se puede hacer. Al cabo de 8 meses, y estas son cifras entregadas por el propio gobierno, en las familias la cuenta de la luz y del agua bajó entre un 16 y un 20%. ¿Por qué? Porque aprendieron de eficiencia energética y de eficiencia hídrica. No privarse. Mucha gente lo confunde con ahorro. No es ahorro, es ser eficiente. El gasto municipal por residuos, por manejo de basura, que es muy alto, bajó en un 45%. Toda la gestión municipal se redujo en un 38%. Desde ese año, la comuna de La Pintana es la única que en Chile que todos los años, hasta 10 alumnos de sus colegios que queden aceptados en una universidad europea, la universidad les paga el viaje y la estadía durante el primer semestre, creo que, a los chicos allá. Porque pueden darse ese gusto. Mejoró el rendimiento escolar, subió en un 150% el arbolado, etc. De hecho, y como está el recuadro que puse ahí, el día 5 de junio del 2008, la Comunidad Europea certificó en un enlace satelital que era la primera comuna en toda Latinoamérica con un plan de sustentabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Aplicó esta metodología. Sí, se reserva biosfera, solo la metodología de promover el desarrollo, la conservación, etc. Y le trajo todos esos beneficios. Incluso la PDI certificó que bajó como en un 15% la delincuencia, porque era más grato para la gente estar ahora en su comuna. Creamos en 6 meses 157 puestos de trabajo. Imagínense, en una comuna pequeña, en un territorio en el norte, se podría replicar este éxito. Entonces, ¿qué permite el programa? Empoderar a la comunidad, a la autoridad, a la empresa privada, fomentar iniciativas, etc. Pero lo que destaqué ahí en un color azul es demostrar que el uso de los recursos naturales no tiene por qué ser incompatible con el desarrollo sostenible. Lo puse sustentable porque está en base al lenguaje de la ley chilena, pero debiese ser sostenible la palabra. Entonces, una actividad
que, como mostré en la primera lámina, genera cierta sensación extraña en la gente no minera por la forma de desarrollo de la minería, se puede demostrar que puede estar en armonía con el desarrollo y el crecimiento de un territorio. Además de promover la energía, atraer inversión en la zona. La reserva de biosfera, cuando Paraguay, toda la producción de carne dentro del Chaco la transformó a los estándares de UNESCO, se le abrieron muchos mercados internacionales a la carne paraguaya, a la cual no llegaban por no tener un sistema de trazabilidad. Ahora la trazabilidad está dada. Y se incorporan los centros de investigación nacional extranjeros a esta zona. Y aquí el principal actor, al menos en la región de Antofagasta, y en todo el norte, es la Universidad de Antofagasta. O sea, tiene los estándares más altos en estudios de desarrollo ambiental y social. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Y eso fue lo que yo le planteé a don Sergio Demetrio. Crear un comité de gestión de reservas de biosfera en el norte y poner en marcha este plan. Designar este punto a través del Ministerio de Minería, designarlo punto focal para esta reserva, en particular, estudiar los límites, la orografía, quiénes serían los participantes, dónde estaría, y en el cabo de 8 meses, no 7 años como lo ha hecho Chile, en 8 meses, tener los expedientes para presentarlo a UNESCO y sea nombrada reserva de biosfera. Puede ser un trabajo muy rápido, y como comenté, he seleccionado en estos años a un equipo de profesionales que pueden sumarse a esto y con lo cual, como digo, totalmente seguro que en 8 meses esto se puede hacer. Entonces, el título que yo había puesto al principio de desarrollo y conservación desde la minería, en realidad es una oportunidad de desarrollo y conservación desde la minería.